Roscas y Cotufas. Tomás Galván. Gente luminosa en Roscas y Cotufas. Atormentada por la lava y por la sed, nos la pintan desde lejos como al más bello vergel. A esta tierra de abandonos y a esta gente sin porqués, nos la ahogan con palabras que no calan ya su piel. Yo no cantaré a mi tierra con el tópico triunfal, la verdad sin eufemismos es ya hora de afrontar. No seré menos canario si me niego ahora a emplear ese tono almibarado con que digo otro cantar. Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se enconan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Construyamos la esperanza de que un día todo sea en paz. Es la hora de nuestra conversación luminosa, mientras suena un universal como Braulio, medalla de oro de Canarias de este 2026. Saludamos así a nuestra persona luminosa hoy, otra medalla de oro de Canarias 2026, Mari Carmen Almenara, experta en indumentaria tradicional. Bienvenida. Bien hallado. Qué gusto Encantado, tenerte. Tomás, un placer. Bueno, Braulio, medalla de oro. Usted, medalla de oro. ¿Por qué ha elegido a Braulio? Pues fue uno de los compañeros que estaban y bueno, me llegó muchísimo. El himno de Canarias que cantó al final fue una obra maestra. Qué de preciosidad, y todavía seguimos maravilloso, emocionados. Además, maravilloso. con Ana Falcón, 2 generaciones ahí. Fantástico, vamos. Qué bonito. Mari Carmen, si de pequeña le preguntaban qué quería ser de mayor, ¿qué respondía? Tenía muchas ideas en la cabeza. Quería ser azafata. ¿De vuelo? Pero de vuelo. Los estoy haciendo ahora, las horas de vuelo que nunca hice. No tenía estatura. Pero el destino quiso que me pusiera la aguja y el dedal y ahí ya lo enganché. Mi abuela calaba, era majorera y ella de ahí le viene su arte, le venía sus tradiciones de calar. Y bueno, pues en casa se quedó la costura, el bordado y no podía ser menos que a mí introducirme también ese gusanillo. Claro, eso ya lo veía en las manos, ¿no? Fijo, de en la la abuela. familia, sí, exacto. ¿Y le interesaba eso? ¿Le daba curiosidad? ¿Qué edad podría tener? ¿15, 9 16? años, 9 años. Pequeña. No, no te digo, ya a esa edad ya me introdujeron en ese mundillo. ¿Y qué es lo primero que recuerda que hizo? Bueno, ¿No? empecé pues me enseñaron primero a hacer ojales. Era la técnica para empezar a aprender, a rehilar los primeros puntitos básicos, para familiarizarme con la aguja y no picarme. Claro. Ya después la aguja de ganchillo, ya después empezaron pues otros tipos de puntos. Pero de inicio fue familiarizarme con la aguja y el dedal. ¿Y ahí ya le gustaba eso? Ya empezamos. Y de ahí no paró la cosa. No, ya después empecé a sacar el sistema a medida, a los 16 años ya tenía el título de corte y confección Martí, y ya después seguí aprendiendo, enseñando, y ya el mundo ya sin parar. ¿Y cosía para la calle? Sí. Esto que se suele decir, esta expresión que Sí, tanto me gusta. ya empezamos con ello. Ahí era dando clases de patronaje, confección, el sistema a medida, como te digo, y ya comenzó a llegar a Canarias la FP, la FP de moda, y ya yo me introduje en ese mundillo. Estaban los gladiolos, las primeras clases que comenzaron en Geneto y en los gladiolos. Ahí empecé, bueno, mis primeros cursos, porque ya después finalizamos en las Indias, que es donde se acabó, donde terminé yo en aquella época, que eran 5 años de FP. Como yo no tenía bachillerato, pues ahí ya lo saqué todo, la formación profesional y el bachiller. Pero a su vez seguía dando clases, compartiendo con la familia, o sea que era pues un todo aprendizaje diario. ¿Y ahí qué se aprendía, por ejemplo, en esa formación profesional, Mari Carmen? Bueno, en esa época se aprendía de todo, porque eran los 5 años y entonces tenías que aprender todo lo que era la formación profesional y la básica. Tenías inglés, matemáticas, lengua y luego lo que era la confección. En este caso era la confección industrial,
ya no era un sistema a medida como el que ya yo conocía. Tuve la suerte que el inicio en ese primer año era el sistema mismo que ya yo impartía, el martes, entonces bueno, pues yo aprovechaba y ya esas partes que ya la profesora mandaba, ya yo lo hacía y podía marcharme antes para yo poder seguir dando mis clases en casa. Y ya después seguí, bueno, hasta que ya empezó el sistema industrial, vino una profesora de la península y ahí ya se hizo todo el patronaje industrial, confección industrial, hasta terminar los 5 años. ¿Y era muy complicado ese patronaje industrial? No, al revés, aprendías bastante porque era una técnica totalmente diferente. Veías que se adelantaba más. No era lo mismo estar tomando a medida, donde tenías que registrar, cortar, marcar, probar, que ya ahí directamente cortabas y a la máquina de coser. Entonces era un avance grandioso. ¿Y en las clases quiénes iban a clase? Bueno, habíamos chicos, chicas, había de todo. Había gente con mucho interés. En esa época, pues bastante, porque no existía ese sistema aquí. Y ahí se introdujo y se aprendió bastante. Yo ya seguí con mis inquietudes, ya empecé a formar gente a través de las asociaciones vecinales. Y ahí empecé con un gusanito porque Juan de la Cruz transmitió una charla y bueno, pues yo estaba en Santa Cruz dando clase en una de las asociaciones. Me fui a ese curso que Juan impartió y bueno, ahí ya me enganchó Sobre vestimenta tradicional. sobre la vestimenta tradicional. Porque hasta ese momento, hasta esa charla de Juan de la Cruz, su contacto con la vestimenta tradicional canaria, No no, existía, o sea, conocía lo que era la indumentaria nuestra, lo básico. lo básico. Ya me fui perfeccionando lo que era el sistema a medida, pero de alta costura. Ya contacté en Madrid con una empresa que se llama Cadena. Ellos me venían 2 veces al año el diseñador, o sea, el que traía el muestrario, el representante. Compraba las telas, ya yo tenía mis clientes para confeccionarles sus prendas. Pero cuando ya yo empecé con el sistema de las tradiciones y a conocer la cultura de nuestros ancestros, ahí ya se me acabó todo. ¿Y por qué, Mari Carmen? ¿Qué pasó en esa charla? ¿Qué dijo Juan de la Cruz? Que además marcó a una generación y una manera también de defender y de divulgar nuestro patrimonio, para que ahí le despertara ese gusanillo. Pues fue interesante porque él transmitía lo que era el conocimiento de la indumentaria, todas las prendas básicas, ropa interior, la ropa exterior, todo lo que empezó a hablar de Alfred Diston, pues el primer contacto que tuvimos en la isla, donde este hombre llegó de Inglaterra, se instaló aquí y entonces empezó a observar a la gente del lugar y con sus lápices de colores hacía los trazos. Entonces iba viendo pues cualquier campesina de la Matanza o de la Victoria. Entonces él observaba el tipo de prendas que llevaba, el rayado de la falda, las mantillas, y así fue observando y dejando un legado que gracias a él Es que gracias a tenemos. esas láminas, por si Exacto. nuestros oyentes no lo saben, son esas láminas que sobre todo en la isla de Tenerife Mm. se conservan y que permiten saber pues cómo vestía una mujer o un hombre en Nico del Alto. Pues Sí, en este caso que era un permiten libro. reproducir, ¿verdad? En este caso era un libro que tenía una familia. Tuvimos la suerte de que Juan y los herederos nos pudieron dejar el manuscrito y poderlo editar. Tenemos el libro ya para gente que quisiera acceder a él. Y luego Juan pues se dedicó también a hacer sus libros. Tenemos varios de Juan de la Cruz, el libro del primero que él inició, donde transmitía pues las pasadas en los telares, toda la forma de vestirnos. Y luego ya pues Pereira Pacheco, que fue otro de los que nos dejó también su legado. Y así, bueno, pues nos fuimos introduciendo en este mundillo. ¿Y cuánto tardó en aprender o en ponerse a hacer un traje de vestimenta tradicional? De hombre o Bueno, de mujer, no lo sé. el tardar el tiempo era el que tú le ponías. Yo me dedicaba los sábados, me iba a Valleguerra, le pedía a Juan que me dejara prendas testigos y ahí mi aguja, mi dedal, mis apuntes y ahí empezaba yo a recrear las prendas que veían esas prendas testigos y ahí empecé a hacer mi propio stock de prendas. Comencé ya después poniendo una tienda en Santa Cruz, luego ya abrí taller en Los Majuelos y ahí ya empecé a mover al mundo a todas las islas, porque ahí ya empecé a vestir grupos folclóricos y todo el que venía a pedir ropa tradicional. Calcula cuántos trajes has podido hacer. Ni te digo, hace poco me estaban preguntando, pues un chico que está metido en el folclore y me decía que su madre, yo le había hecho la ropa a su madre. Pues él ya tenía pues 20 y tantos años. Digo, me estás hablando de hace 30 años, cuando yo vestía ese grupo. Era un grupo de Tacoronte. Y efectivamente, me trae la enagua y las identifico perfectamente. O
O sea que de 30 años en adelante, imagínate tú todas las ropas que pasaron por ese taller. ¿Y sigue haciendo? Ahora no, ya estoy jubilada y ahora me dedico a viajar, a lo que dejé de antaño. A hacer prácticas de azafata, A ¿no? eso, a volar, a buscar horas de vuelo. En el acercamiento, desde luego, a la cultura tradicional, uno descubre también no solamente mm, cómo se vestían, sino de la mano de esa ropa, cómo se vivía. Esto es muy interesante también. Efectivamente. Es curioso porque según la zona, el tipo de prenda era diferente. O sea, el frío, el calor, las ropas son las que te protegen. Entonces, bueno, pues vamos viendo los colores de las mantillas según las comarcas. Vemos también pues que las islas, aunque fueran un puntito en el mapa, teníamos un paso de todo el mundo, de gente que venía de Europa y de todas partes. Tuve la suerte que dentro del CIF Las Indias, que ya ha pasado el tiempo, fui una de las componentes de docente, y entonces hicimos un libro que se llama Best, de hombre, y Best, mujer. Entonces ahí tuvimos la suerte de que se presentó a Erasmus, consiguió premio, teníamos que compartir diferentes países de Europa, que era Estonia, Eslovenia, Oporto, Italia y Canarias, ver la similitud de las prendas del siglo XVIII. Eso fue una gozada, porque era viendo cómo en cada uno de esos países, lejos para nosotros, tenían la misma forma, el mismo corte, los mismos tejidos, exactamente iguales que los nuestros aquí en Canarias. Entonces, bueno, fue un disfrute trabajar con esas prendas. Y da mucha curiosidad también las diferencias entre islas y entre municipios también. Exacto. Es curiosísimo, porque en la isla parece que todo la distancia cerca y sin embargo en aquella época O sea, sin guaguas, sin tranvía nada. y Y todos con suerte teníamos, con un burro. exacto, y las prendas eran similares todas, enaguas, blusas, faldas, todo. La ropa de hombre, tanto como la de mujer, la ropa interior es una prenda, es un vestido. Después ya lo que le pones encima, las faldas, los chalecos, eso ya identifica la zona o la comarca donde vive. Pero lo que es enaguas, blusas, pantalones o calzoncillos y camisa, es un campesino de cualquier municipio. Mari Carmen, cuando ve una romería y ve ahí esas mezclas, Ya no miro. porque de repente hay alguien con zapatillas y con un pantalón vaquero y un chaleco Sí, o el y un típico fajín, camarero, o el camisa típico blanca, camarero. fajín rojo y pantalón negro. ¿Y esto por qué ocurre? Pues esto es porque la gente no está preparada o concienciada. Nosotros estamos cada vez desde el Consejo Sectorial trabajando más esta parte y sobre todo en los colegios. Yo recuerdo cuando empecé en las Indias a trabajar, lo primero que dije que el Día Canarias yo quería respetar y que se mantuvieran las tradiciones. Se hicieron desfiles, se mantuvieron, los profesores nos vestíamos, intentábamos dar clases y cursos para que la gente desde dentro pudiera saber cómo tenían que vestirse, pero es mucha la gente que está, pero que todavía no son conscientes. Mezclan lo que es el disfraz con la prenda tradicional. Vamos a hacer también un ejercicio de pedagogía. La diferencia Ujú, entre una vestimenta, un traje tradicional y ujú. un traje típico, Muy bien, porque a veces se confunde. perfecto. Las dos palabras nos llevan a una vestimenta, pero el típico fue basado en una, como te digo, una recreación del tradicional. El tradicional es el que se ponían nuestros ancestros, el que se ponía para, como tú y yo, vestirte a hoy. Pero el típico partió desde uno de los diseñadores canarios, no diseñadores, un recreador de la época, Néstor en Las Palmas, y El llamado traje Néstor. exacto. Entonces creó un traje típico para representar cada una de las islas, que es el típico de la Orotava, el sombrero grande de Fuerteventura. Cada uno de estos trajes que representan las islas es un típico, pero el tradicional es el que nos ponemos, que se ponían nuestros ancestros para su rutina, para sus galas, para su día a día. Y hay un, una romería. ¿Es Ujú. correcto ponernos un típico, el de la Orotava o el traje de Néstor? Sí, sin problema. Puedes ponerte el que quieras, pero que Pero lo bien lleves puesto, claro. exacto, que lo lleves completo.
y se identifica perfectamente. El tradicional es el que tú te pones con todas las prendas y con todo lo que tú quieres recrear de aquella época. Y el típico es más ligero, es más corto, se acortó los altos, se redujo los vuelos, o sea, se diferencian perfectamente unos y otros. Tenemos más canciones para nuestra invitada en esta tarde. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan. Qué bonita es su esta dulzor. canción de los abandeños, mirando Muy al buena, mar. muy bonita, muy bonita. ¿Por qué la ha elegido? ¿Por qué le gusta? Me trae muchos recuerdos, además las islas están bañadas todas por el mar, con lo Abrazadas cual por el mar, decía Manolo Vieira. totalmente, total. Muy bonita, me encanta. La aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Y también en este ánimo en el que estamos aprendiendo, que nos encanta aprender cada tarde con la gente que viene aquí con nosotros, Mari Carmen, vamos a intentar ilustrar a nuestros oyentes con esa idea de, oye, quiero ir bien vestido, quiero llevar un traje tradicional. ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Dónde tenemos que fijarnos para hacerlo bien? Ujú. Todos los detalles, o sea, complementar, que si te pones un traje tienes que ir consciente de los complementos y de todas las prendas que llevas. Los tenis, una prenda actual, no para ponértela con un traje tradicional. Las gafas de sol igual. Un reloj. O sea, un reloj. O sea, cientos de cosas algunas cosas que son de actuales, pero no para ponerlas con un traje tradicional o un traje típico. Son totalmente diferentes. El sombrero es una prenda básica en un hombre. Te protege del sol, te protege del frío. En la mujer igual. O sea, llevar un pañuelo es protegerte de las condiciones atmosféricas y también del recato de aquella época. ¿Una mujer puede llevar vestida tradicional pañuelo y no sombrero? No debería de ponerse las dos prendas. De todas formas, siempre el pañuelo era uso fijo, incluso dentro de casa. Se ponía en el sombrero al salir a la calle, que era cuando lo que te protegía del sol. Pero el pañuelo era una prenda básica. Y el hombre también siempre. Y el hombre también en la calle. Aunque tenemos la condición diferente de que el hombre tiene un mensaje con el sombrero y la mujer no. El hombre tiene, ahora ya no se usa tanto, pero tanto el abanico como el sombrero tiene un lenguaje específico. El hombre tenía que hacer una reverencia cuando venía la señora, intentar levantar el sombrero y saludar. Cuando entras a una iglesia, a un lugar cerrado, quitártelo. La mujer no tiene por qué, porque la mujer pues lleva el sombrero y lo debes tener fijo, desde que tú sales de tu casa hasta que regresas. ¿Y esos sombreros torcidos a modo de Pamela o tapando una oreja? Eso es basado en que las señoras cuando nos vendían las mercancías que venían del norte o de cualquier punto de la isla, que traían pues la fruta, la verdura, la leche, la traían las cestas en la cabeza. Al bajarse su cesta se les ladeaba el sombrero. Entonces hay fotos que sacaron después del siglo XVIII, fotografías donde se ve el sombrero ladeado, pero no es porque se lo pusiera. El sombrero va siempre en el centro de la cabeza para protegerte del sol. Y también he visto algún hombre con el sombrero para atrás, con el flequillo para adelante y el sombrero va encajadito aquí en la frente. Sí, pero cuando ya lo llevas para detrás ya vienes harto de vino. Ya estamos de vuelta de la romería, Ya viene ¿no? de vuelta. Ya ya estamos de vuelta. Se ve diferente. ¿Y el fajín en los hombres? ¿Siempre puesto? Siempre puesto. Puedes hacerlo todo alrededor o puedes dejar una punta colgando. Acuérdate que el fajín hace la función de sujeción del vientre y evitarte lesiones en las caderas y en las lumbares. Aparte, en una época, yo recuerdo a mi abuelo que era majorero y él llevaba el puñal cuando tenía su ganado y siempre se ponía en el fajín el puñal. Era como donde sujetar sus cosas o incluso la cachimba la llevaba él sujeta en su fajín. Y esos fajines, por ejemplo, que se intentan colocar y van colgando, pero prácticamente hasta la rodilla o el tobillo. Imagínate, porque no se lo saben poner. Eso es un no. No, total, rotundo. El fajín es una prenda de sujeción, con lo cual tiene que estar, cuando te lo coloca, girar en torno tuyo una persona y con la tripa metida para aguantar el aire. Cuando ya tú expiras,
O sea, cuando sacas tu aire ya tienes que sentir esa sujeción. Además es un tipito estupendo. Maravilloso. Que habría que salir con el fajín diariamente. Y los colores, por ejemplo, también se llevan muchos florituras, estampados. ¿Esto hay constancia de que vistieran así? ¿O también es una comercialización de determinados puntos comerciales que nos venden ropa de aquella manera? Dependiendo la época. Cuando llegó la revolución industrial ya empezaron a haber mezclas de colores, de tejido, pero realmente aquí en las islas éramos como más de colores neutros y fijos. Esos estampados y zorrayados ya llegaron después de la revolución industrial, ya después del siglo, finales del 19, principios del 20 ya. Las mujeres vestidas con vestimenta tradicional, con traje tradicional, Mari Carmen, ¿la enagua se puede ver? No, es una prenda de recate, es una prenda interior. Entonces, cuando en una época se veían las enaguas o las combinaciones, decían que estabas buscando suegra. Estamos hablando del siglo XX. Claro. O sea que ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni en el XX. Era propio de que se vieran las prendas interiores. Mari Carmen, voy a presentarle a mi compañera Andrea Pérez. Hola Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, María del Carmen. Buenas tardes, Andrea. Un placer verte. Que te he Porque- escuchado, pero no te he visto. Aquí, por supuesto. Aquí estoy. Y con un examen ahora que le vamos a hacer. Sí, anda, prepárate. Yo te voy a hacer unas preguntitas, ¿vale? Que hay que responder de manera breve, pero se puede matizar si hace falta, ¿vale? De acuerdo. ¿Estás preparada? Venga. Si tuvieras que elegir una sola prenda para representar a Canarias, ¿cuál sería? Yo el justillo. ¿Qué te emociona más? ¿Crear una prenda o enseñar a otras a crearla? Enseñar a otras a crearla. ¿Qué animal serías y por qué? Uf, me lo pone difícil. Un perro. Es Bueno. como un animal doméstico, muy agradable, muy noble. Y ahora yo te pregunto, ¿sueles utilizar la inteligencia artificial? ¿Buscas información? ¿Le preguntas cosas? Estoy introduciéndome poquito a poco. Todavía ese mundo lo tengo que aprender. Pues mira, nosotros aquí te vamos a ayudar porque ahora nuestra IA es la que te va a hacer unas preguntitas, así que vamos a escucharla a ver qué te pregunta. Venga, vamos con ella. Buenas tardes, soy Ben Charo, encantado de conocerte María del Carmen. Vamos allá. ¿Qué error cometemos con más frecuencia cuando hablamos del traje típico canario? Qué error. Me pones en un aprieto. A ver, el error es el mezclar prendas que no van en un traje o en otro. Una campesina no puede llevar un justillo. Un traje tiene que ir con las condiciones que deben poner cada prenda con su traje. Y mucho menos un vaquero. Ya ni lo hablamos, estamos mezclando épocas. Si los trajes tradicionales hablaran, ¿cuál crees que sería el más parlanchín? Pues el de Santa Cruz. Que nunca falta en tu mesa de trabajo además de la aguja e hilo. El dedal. Completa la frase, no hay romería perfecta sin. Sin un buen mago. Oye, pues muy bien, aprobada. Muy bien, muy bien. Andrea, gracias. A ti. Un placer, Andrea. Mari Carmen, ¿tiene un traje favorito? ¿Yo? ¿Sí? Sí, ¿Cuál? el de Santa Cruz. Me ¿Por encanta. qué? Lo veo tan elegante y siempre el justillo te da formas en el cuerpo, te estiliza. Entonces, cualquiera de los que lleven justillo, soy muy enamorada de los trajes del siglo XVIII. ¿Y de hombre también? ¿O de hombre elegiría otro? No, el de hombre, bueno, mi pareja siempre se suele poner, vamos acompasados los dos. Si yo voy de Santa Cruz, pues él procura ir también de transición. Yo he de decir que a mí me hizo muy feliz el 30 de enero, de mayo, le entregaron esa medalla de oro de Canarias y yo el día antes estaba en Fuerteventura, en el gran baile de taifas que organiza el Cabildo y el Ayuntamiento y me prestaron, Oliver, de la agrupación folclórica Maxorata, una joya de un traje de Fuerteventura, como vestían en Fuerteventura, y me dijo, la autora, la creadora, quien me lo hizo fue Mari Carmen Almenara. Y Vino, digo, qué honor estar vestido una noche como esta, víspera del Día de Canarias, en un baile de taifa, por Mari Carmen Almenara. bueno, ahora ya se cotiza más esa prenda. Pero siempre es un orgullo porque me recuerdo a Oliver que vino de Fuerteventura precisamente a mi taller a hacerse sus prendas. Su hermana la acompañó, vino también en otra época su madre, o sea que son gente entrañable y que los adoro.
Y una anécdota también, estaba tenso yo por la montera. Mm, Digo, a ver cómo me queda a mí la montera, que nunca había llevado montera. Pero fantástico. estupenda, Te queda guapísimo. muy bonita, Sí, sí, la montera favorece mucho. muy bonita. ¿Alguna recomendación final, Mari Carmen, para quienes estén al otro lado diciendo, quiero hacerme yo un traje, quiero tener un traje bonito, consciente? Bien, que se hagan el traje que les favorezca, pero el que sepan que se van a poner. Y si es con todas las prendas, mucho más elegante. De casa salían con las prendas hechas, ellos van impecables. Y después vérmelas en la romería sin el sombrero y sin el pañuelo, porque las demás amigas no se las ponían. O sea, que sean conscientes que se van a vestir con un traje con identidad propia de nuestros antepasados. Entonces eso hay que llevarlo con orgullo y completo. Nos dice un oyente por aquí, Mari Carmen, antes que hablábamos del Día de Canarias, que en su opinión con el Día de Canarias en los coles es que es preferible que vayan vestidos de calle, en vista de algunos cuadros, entiendo, por desconocimiento que muchas veces vemos por ahí también. Bueno, ya son más conscientes y es verdad que en los niños es una inversión que hay que hacer y al año siguiente no lo usa. Pero sí que hay ya tiendas que están dedicadas a bajo costo y pueden asesorarles y ir los niños vestidos perfectamente con sus trajes tradicionales. Y tenemos una canción más, una polca majorera, para acabar. ¿Por qué será? Con esas raíces de Fuerteventura, por Ahí, ejemplo, ahí que está. también tengo. También. ¿Qué tiene Fuerteventura? Muchas cosas. Esa tierra, ese aire, esa agua, todas esas tradiciones. Me encanta. Mari Carmen Almenara, experta en indumentaria tradicional, medalla de oro de Canarias en este 2026. Qué masterclass más interesante nos hemos llevado en esta tarde. Ojalá esto nos sirva a todas y a todos para ser conscientes, Ojalá que así sea. que esto nos ayuda a conocer nuestra historia. Si todos supiéramos lo importante que es, seríamos más conscientes de ponernos los trajes más a menudo y con la identidad completa. ¿Cuántos trajes tiene usted? Uf, ni te cuento. 8 seguros. De cada una de las islas tengo uno. Maravilloso. Mm. Mari Carmen Almenara, gracias. Un placer. Ese